hay un área del cerebro para la lectura, hay un área del cerebro para la escritura. Entonces es importante que entendamos que no es nada más el conocimiento que te deriva la lectura, no, es la salud y el bienestar de tu desarrollo integral. Hoy nos acompaña una mujer cuyo amor por los libros, ella decidió que no solo iba a dejarlo en las hermosas bibliotecas de su casa. María Eugenia Calzadilla. Ella viene a contarnos y a mostrarnos con hechos reales cómo el conocimiento es el primer paso para la conquista y la transformación personal. Empezamos con un grupito de WhatsApp que era muy famoso en ese entonces, todo era foro-chat. Sí, todo era tal cual. Ajá, entonces yo creé mi club de mujeres lectoras y empecé con mi foro chat y empezó, desde el día uno se unió muchísima gente porque en ese momento que estaba empezando la pandemia no se había popularizado todavía el Zoom, pero había mucha avidez de la gente por hacer algo, ocupar su tiempo. María Eugenia nos muestra el poder de la lectura, cómo puedes entrenar el enfoque, la permanencia, el pensamiento crítico. Bienvenida al episodio 77. Soy Ana Feliz. Recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir con tu gente querida, con tu red de contactos para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. Bienvenida María Eugenia, qué gusto tenerte acá en Reescribiendo Historias. Hoy en este episodio número 77, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas hecho un espacito en tu agenda para compartir con nosotras en esta comunidad. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Encantada y agradecida, Anita. Hace tiempo que quería estar aquí y creo que Dios permite lo que permite. Definitivamente, de alguna manera mágica, nos entrelazó para llegar hoy a compartir en este especial programa que tú conduces también. Ay, qué bella. Eso me parece tan hermoso, María Eugenia, porque yo lo creo, mira, tal cual. Yo soy de las que le dice al Espíritu Santo, mira, ¿a quién puedo traer para este episodio? Y yo lo suelto, ¿no? Yo se lo pregunto y busca la manera de mostrarme a través de una publicación, de un mensaje o de alguna forma quién es la persona que debo invitar a este programa. Y justo ayer yo estaba pendiente de quién iba a ser mi siguiente invitada. Y en la clase que tuvimos anoche, yo dije, ella es la siguiente. Qué Y por lindo. eso te escribí de inmediato. Yo dije, bueno, ojalá pueda. Por supuesto, siempre les pregunto, mira, sobre la disponibilidad. Cuando me dijiste que sí, dije, yes. Y es que me Muy encanta, agradecida. ay, qué bueno, María Eugenia, es que me encanta eso que tú haces, cómo has ido transformando tu vida a partir de algo tan hermoso, tan valioso y tan sencillo como la lectura, pero no solo a tu vida, sino que además te has dado a la tarea y la oportunidad de transformar también la vida de otras mujeres. Entonces, bueno, justo me encantaría que nos compartas cómo es que llegaste allí a eso de hacer de la lectura algo tan medular y tan importante en tu vida. Bueno, Anita, te voy a contar. Desde muy niña, mis padres, ambos educadores y divorciados. Yo crecí con mi mamá en un hogar donde había una biblioteca enorme, enorme, enorme. A mi mamá le gustaba mucho viajar, pero hubo un momento de restricción económica en el que no viajábamos y las vacaciones, lo que hacíamos mi hermana y yo era subir a esa biblioteca enorme y hacer como un mercado de libros. Íbamos recorriendo y seleccionábamos las dos, te digo, de 7 años, 8 años, Ok. lo que nos íbamos a leer. Y el reto era ese, pasarnos las vacaciones leyendo y ese era el viaje que nosotros íbamos a tener. Bueno, disfrutábamos tanto de hacer eso. Eso era todos los meses de agosto, ya nosotros veíamos que venía el momento de irnos para la biblioteca a escoger. Y este año quiero leer tal cosa. El año pasado yo vi este, pero no lo agarré porque lo vi muy largo. Este año lo voy a meter. Y así hacíamos mi hermana y yo. Con el tiempo, por supuesto que eso nos trajo, en mi caso, hablando por mí, mucho éxito en lo que eran las materias castellano y literatura, lengua. Primero porque habíamos leído una cantidad de cosas a la edad que teníamos que otra gente no. Y segundo porque la ortografía, la expresión oral, eso era automático, sin haberlo ni siquiera premeditado, sino que de tanto leer, pues tu cerebro Total.
se programa. Y yo viví los beneficios de la lectura en primera persona desde muy, muy niña. Siempre me ha acompañado y siento que eso me ha permitido desarrollar una perspectiva de las cosas bastante diferente, en todo sentido. Donde yo he estado, llego con alguna propuesta que es distinta y se lo agradezco haber leído todo lo que he leído y lo que sigo leyendo. Entonces, cuando vino la pandemia, porque eso era como una compañía natural en mi vida que me daba resultados, particularmente a mí, en mi trabajo, en mis proyectos, como en mi carrera como docente universitaria de la Universidad Pedagógica, siempre excelente, destacada, pero nunca había pensado en crear una comunidad de aprendizaje donde el centro fuera la lectura. Eso surgió en la pandemia porque claro, como sabes, nos encerraron de repente y eso rompió a nivel mundial todas las rutinas, todos los hábitos, todo ese día a día y muchas familias y mujeres en particular se vieron muy afectadas por eso, en todo sentido. No es un secreto que los índices de violencia de género y violencia intrafamiliar se incrementaron muchísimo, porque gente que no convivía durante todo el día, Tanto ahora tiempo, claro. ahora estaba unida, sí, ya no es nada más en la noche cuando llegan todos a converger en la mesa, sino que ahora era todo el día. Entonces empezaron a suceder cositas. Y yo empecé a escuchar, yo vivía en Caracas en ese momento y trabajaba en una emisora radial llamada Mujeres Radio, tenía un programa allí, Nuestro Universo Femenino, y hacíamos mucho, mucho trabajo de empoderamiento femenino. Ok. Y empecé a escuchar los casos y bueno, teníamos mucha relación con la gente de la UCB que trabaja el tema de la mujer, incluso hay un doctorado sobre la mujer. Y nos pidieron desarrollar alguna campaña y yo pensé, cónchale, un club de mujeres lectoras que funcione vía web y que a través, empezamos con un grupito de WhatsApp que era muy famoso en ese entonces, todo era foro chat. Sí, todo era tal cual. Ajá, entonces yo creé mi club de mujeres lectoras y empecé con mi foro chat y empezó, desde el día uno se unió muchísima gente, porque en ese momento que estaba empezando la pandemia no se había popularizado todavía el Zoom, pero había mucha avidez de la gente por hacer algo, ocupar su tiempo. Desde el principio, en los primeros grupos de WhatsApp estaba full, full, full. Tuve grupos de Telegram, pero me di cuenta que no era tan popular, tan masiva la aceptación como si lo era con WhatsApp. Entonces nos quedamos con WhatsApp y empezamos a leer a distancia, sin conocernos. Tuvimos muchas experiencias maravillosas con ese club de lectura que todavía está abierto, todavía está vigente, pero en aquel momento fue impactante, ¿Y cómo impactante. hacían? ¿Se ponían de acuerdo? ¿Se reunían una vez a la semana o fijaban un momento? ¿O tú leías, escogían un libro? ¿Cómo era la dinámica? Yo desarrollé una estrategia, yo soy docente, soy doctora en educación, entonces monté mi programa de lectura, hice una encuesta con un diagnóstico, vi cuáles eran las necesidades y diseñé como un programa, como si fuera un programa de estudio. Ah, Ok. bueno, aquí hay estos temas, sí, aquí hay estos temas de amor propio, aquí hay estos temas de debilidad de esto, hay falta de herramientas para procesar las emociones. Para todo eso que yo detecté, eso fue una pequeña investigación, yo dije, tengo que desarrollarles a ellas un programa que les dé herramientas válidas para enfrentar, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y vimos que fue bastante tiempo. Sí, total. Sí, entonces todos los meses leíamos un libro. ¿Qué hacía yo? Tomaba el libro, decía cuáles son las que se van a inscribir para esta edición de lectura. Siempre eran alrededor de 20, 25, en un grupo como de 250, pero había mucha pasividad con el tema de la lectura. No es fácil, no es fácil. Parece que es algo muy sencillo y que todo el mundo dice, me encanta la lectura. Y a todas supuestamente les encantaba la lectura, pero al momento de tomar la acción y ponerse a leer, eso costó muchísimo. Y Pero yo no me rendí. comprometerse, o sea, Sí. comprometerse, María, porque yo te digo una cosa, yo soy, o bueno, a mí siempre me ha gustado la lectura y por eso me llamó tanto la atención tu tema, porque desde niña yo también leía muchísimo, pero desde un tiempo para acá yo sigo leyendo muchísimo, pero créeme que me ha costado un mundo terminar los libros. Entonces leo un poquito aquí, un poquito allá, o sea, comienzo los libros con mucha emoción, pero llega un momento en que, bueno, me voy para otro, o sea, completar como ese proceso. Y te ¡Wow! voy Es a una decir cosa por qué. tremenda. Ajá, Eso es algo que le cuéntame. está pasando a todo el mundo. Te voy a decir por qué, porque ya eso está estudiado.
Con el desarrollo y auge de las tecnologías, en particular de las redes sociales, del teléfono y de ese scroll al que estamos acostumbrados día a día, el cerebro se ha habituado a esa atención corta, inmediata, de ir pasando de una cuenta a otra, te paras aquí, te paras allá, no en balde te dicen, si vas a dar un mensaje en Instagram que no pase de los 10 segundos, habla rápido, dilo rápido. ¿Por qué? Porque nos están programando para que precisamente ese cerebro se acostumbre a lo efímero, a lo rápido y deje el poder de concentrarse, enfocarse. Ah, voy a terminar el libro, voy a ver para qué me sirve ese conocimiento, voy a ver en qué lo aplico, cómo me transforma, cómo crezco. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la historia de Instagram, escuchando sobre todo, porque a veces ni leemos, sino que lo que hacemos Total. es escuchar y se pierde esa facultad, ese hábito no se cultiva. Entonces esa parte del cerebro que estaba hecha allí para leer, para almacenar información, procesarla, convertirla en acción, pues se va quedando y lo que no se usa, Ana querida, se atrofia. Entonces por eso yo dije, no, yo aquí voy con la paciencia, bueno, pues dejo a catequizar a estas mujeres y a que empiecen a ver resultados. Entonces yo tengo un método que yo lo llamo creando bienestar, pero que lo que te lleva es a una lectura con propósito. O sea, ¿para qué quieres leer tú? Para mejorar ciertas cosas. ¿Cuáles cosas? Ajá, vamos viendo y vamos haciendo como una sesión de coaching donde esa persona que llega al club es individualizado, es entre la persona y yo, y vamos estableciendo como un plan de trabajo. Un plan de trabajo que la persona lo va a desarrollar a través de esa lectura. ¿Por qué? Porque esa entrevista es la que me permite a mí ahora sustituir aquella investigación que yo hice para que cuando yo escoja el libro no digan, no, yo no quiero leer eso. No, el libro atrapa a la gente porque está seleccionado en función de sus necesidades, ¿sí? Aprovecho de invitarte a mi programa Conócete y Conquístate para que tú también reescribas tu historia y te conviertas en la protagonista de tu vida, esa que el mundo necesita. Abrí la lista de espera, déjame un comentario acá en el texto de este video y te doy todos los detalles. Justo allí, María Eugenia, me surge una pregunta, ¿no? Y es que identificas las necesidades del grupo de personas con quien vas a iniciar, digamos, ese proceso de avanzar en la lectura de un libro particular. Una vez que determinas, ok, lo que estas personas requieren es mejorar sus hábitos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces para decir o para elegir el libro más apropiado, el más acorde? ¿Cuál es el método que utilizas para eso? Porque hay varios, hay seguramente Sí, muchos títulos sí, sí, interesantes sí. allí. Entonces, ¿cómo poder decir, este es el que, bueno, yo creo o yo siento o no sé? ¿Cómo lo haces? Número uno, capital cultural. He leído Ah, bastante, 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 pero número dos, otra cosa que también tiene que ver con capital cultural, investigación. Investigación, porque hay que saber, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a diagnosticar primero esas necesidades y luego cómo vamos a responder a ellas, porque es prácticamente como un programa de formación autoadministrado. Así veo la lectura. Tú vas a leer en función de esa necesidad. Y fíjate, no estoy haciendo otra cosa que educar, reeducar esos hábitos de la total. persona. No, Sí. es que, o sea, yo quiero ser de tu club de libros, voy a ser fan número uno de tu podcast porque ya nos vas a contar sobre eso, porque Ese es un mira sueño que que tú me estás ayudando a hacer realidad. Es un sueño maravilloso. Sí, es que ya me vamos a hablar parece de eso. tan potente, María Eugenia, porque es que te iba escuchando y justo a mí siempre me ha gustado leer y yo una de las cosas por las que he tenido mucha facilidad para escribir, para redactar, para expresarme, ha sido precisamente por eso. Yo Claro. soy súper delicada con la ortografía. Mis hijas, tú Ujú. las tienes que ver, ellas están súper pendientes de cuando escriben algo porque ya saben que me tiembla el ojo si, si veo Claro. una palabra mal escrita, pero, o sea, totalmente, porque desde niña siempre me gustaba mucho leer y entonces eso hizo, bueno, además de la educación y todo eso, la educación, digamos, académica, formal que tuve, gracias a Dios, o sea, que tuviese mucho cuidado con esas cosas, que hoy día en muchos casos se pasa
como que por alto, por alto, totalmente. totalmente. Tanto en la casa como en la escuela, porque antes sí, lo que se pasaba en la escuela, uno lo agarraba en la casa y viceversa, pero ahora ni en una ni en otra, porque también el tiempo, la prisa y como te digo, estos nuevos hábitos tecnológicos no canalizados adecuadamente van dejando de lado hábitos como la lectura que son fundamentales, porque la lectura, que es lo primero que nosotros aprendemos cuando socializamos en el colegio, de allí depende entonces después la escritura, que es otra función que nosotros desarrollamos, pero la desarrollamos primero a partir de la lectura. Entonces, si tú no tienes un buen hábito lector, tu escritura va a ser deficiente y así sucesivamente los procesos mentales de pensamiento también los van a hacer. Hay un área del cerebro para la lectura, hay un área del cerebro para la escritura. Entonces es importante que entendamos que no es nada más el conocimiento que te deriva la lectura, no, es la salud y el bienestar de tu desarrollo integral y la información que vas a manejar. Porque culturalmente cuando tú dices voy a hacer networking, ¿con quién quieres hacer networking? Con la gente que está, o sea, para crecer, para elevarte. Empresarios, emprendedores, otros podcasters, gente que te eleve. Entonces, ¿de qué vas a Totalmente. hablar? Si no tienes lectura, si no tienes ese bagaje cultural que te da ese capital para tú proyectarte como una persona relevante, como una persona que tiene un criterio formado, que culturalmente tiene algo que aportar. Eso te lo da la lectura y no hay más nada. Sí, y es tan rico cuando tú conversas con alguien que sabes que se ha tomado el tiempo y el espacio para leer, para conocer, para investigar. O sea, porque no se terminan los temas de conversación. O sea, es una Exacto. cosa divina, la verdad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes, María Eugenia, que uno de mis programas, digamos, bandera de todo el trabajo que estoy realizando en este momento y que ya llevo pues casi una década trabajando con el autoconocimiento? Yo estoy absolutamente convencida de que mientras tú más tiempo, espacio, recursos inviertes en ver quién eres tú, cómo es tu conversación en tu día a día, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus espacios de mejora, tus luces, tus sombras, sin lugar a dudas, desde esa cercanía que puedas tener contigo, tus resultados siempre van a poder potenciarse, ¿no? Entonces, cuéntame cómo ese proceso de lectura continua, en función de tu experiencia, cómo le agrega valor, le suma a ese proceso de autoconocimiento. Claro, por supuesto que es muy enriquecedor y yo creo que la lectura es un camino, digamos, maravilloso para toda persona que quiera autodescubrirse. Y no necesariamente tiene que ser lectura de autoayuda, ojo, porque es que la lectura toda, de cualquier tipo, es lectura de autoayuda, te va a ayudar a crecer, ¿sí? Y allí, en ese descubrir, sean novelas, sean libros del tipo que sea, tú vas a empezar a encontrarte a ti mismo y a desarrollar criterios sobre temas que a lo mejor de otra forma nunca hubiesen llegado a tu mente ni te hubieses puesto a pensar en ello. Entonces yo siento, por lo menos en ese proceso de la niña que fui, que crecí leyendo desde muy, muy temprano, ya yo a los 7 años me había leído el Don Quijote por primera vez, después me lo leí varias veces, pero ese fue un libro que me regaló mi abuelo y que yo todavía lo tengo aquí y lo atesoro. Después mi abuela me regaló, me acuerdo, Platero y yo, porque sabía que me gustaba la lectura. Me acuerdo cuando cumplí 15 años, yo pedí una novela de Isabel Allende que acababa de salir su primera novela, porque yo leía todos los domingos la columna que Isabel Allende escribía en el feriado del Nacional cuando ella vivió aquí en Venezuela. Y yo era Wow. fan de Isabel Allende desde que ella escribía en el Nacional. Cuando sacó la novela, aquí en Venezuela lo hizo, pues yo pedí eso de regalo de 15 años, estaba yo en tercer año y para mí eso era un tesoro, aquel libro. El día que descubrí Cien años de soledad, yo me quedé todo el día en mi cama, en mi cuarto. Mi papá estaba furioso porque yo no iba a almorzar, porque siempre se almorzaba en familia. Y mi papá, pero ¿por qué ella no sale? Ese fin de semana yo había ido porque mis padres eran divorciados para allá y en la casa de mi papá todo era la familia completa almorzando, desayunando, cenando y yo allá leyendo.
pero me la leí en un día porque me pareció tan Wow. apasionante que yo me quedé, yo no quería saber de más nada, yo estaba metida en Macondo totalmente. Sí, entonces Imagínate. eso te nutre por dentro y viajas, vas a mundos como ese, como el mundo de Macondo, conoces de cosas que de otra manera no hubieses conocido y te piensas a ti mismo en esas situaciones y ves que hubieses hecho. Entonces yo creo que para mí ha sido súper enriquecedor contar con la lectura como un hábito, no solamente para crecer, para autodescubrirme, sino también para crear. Yo siempre digo que nadie puede dar lo que no tiene. Y si Totalmente de tú no te acuerdo. cultivas por dentro, ¿verdad? Ese jardín interior que decía mi mamá, si tú no lo riegas y lo cuidas apasionadamente con no solamente la lectura, sino el procesamiento espiritual e intelectual de esa lectura, ¿qué vas a ofrecer tú hacia afuera y qué vas a tener para ti mismo? Tienes que tener un mundo interior que vaya mucho más allá de lo material, porque hoy en día estamos mediatizados por eso, este materialismo extremo de las redes sociales que te venden, que te venden, que te venden, y parece que nos olvidamos que un día nos vamos y nada de eso que te venden, te lo llevas. Entonces, Eso. ese cultivo espiritual, esa búsqueda de la paz interior, que tú después que la tienes, es que la puedes compartir con otro, ¿cómo la vas a conseguir? Entonces, no en vano la Biblia dice, de las primeras cosas que dice, en el principio fue el verbo. Entonces, es el poder creador de esas palabras. Esas palabras vienen a tu mente por una vía, por lo que tú escuchas, por lo que dicen en tu casa inicialmente, pero después pueden venir palabras de mejor calidad, incluso por lo que tú lees. Total. Incluso hoy en día por los podcasts que tú escuchas, como el tuyo, por ejemplo. Entonces, ese criterio para seleccionar qué quiero yo, qué palabras quiero yo escuchar y atesorar y qué palabras quiero yo proferir también, eso se consigue a través de la lectura. Es un elemento de transformación integral que enriquece a toda persona. Wow, me encanta. María Eugenia, situémonos en las personas que nos puedan estar escuchando en este momento y que puedan estar así como yo, así como que, "Ah, en serio, yo también quiero conectarme nuevamente con la lectura, pero no sé cómo hacerlo porque me cuesta mantener el hábito, no sé si voy a poder. ¿Qué les recomendarías? Yo soy de las que piensa que cada quien tiene que hacer su fórmula, sin embargo, pues además basado en tu experiencia, todo un método probado, investigado y ya con datos duros, pues de personas a las que has acompañado en casi 6 años desde la pandemia, ¿verdad? ¿Qué les dirías como para iniciarse? Sí, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Si hay alguna rutina, ¿cuáles serían los libros por los cuales se podría comenzar? A ver. Perfecto. Yo, por supuesto, le diría, inscríbanse en mi club de lectura, Muy @Club de Mujeres importante Lectoras. eso. Ajá. Les vamos a Pero, dejar todos los datos de pero, acá en el texto del video para que al terminar el episodio vayan toditas corriendo a inscribirse en el club de María Eugenia. Yo voy a ser la primera avisado. claro que sí, Ana, bienvenida. Va a ser miembro honoraria. Ay, tan bella. Claro, pero más allá de eso, porque sí incide, ¿qué pasa? El club, la comunidad que te arropa, te ayuda muchísimo. Ahí ha llegado gente que lo dice de frente, muy honestamente, a mí no me gusta leer, me fastidia leer, pero yo necesito leer. Llegan así, pero entonces la idea del club precisamente es que esa comunidad te abrigue, porque igualmente hay gente con unos, bueno, pues hábitos de lectura maravillosos de toda la vida. Y entonces cuando tú te ves en ese medio, tú dices, o corro o me encaramo, o me voy del club, o me pongo pilas, porque claro, nos ponemos el domingo, recientemente el domingo tuvimos la más reciente sesión de Zoom donde nos reunimos al final, tuvimos una doble sesión de lectura, que fue enero-febrero, para trabajar el tema de la abundancia y la prosperidad, que es algo que estaba allí agobiando a muchas de las miembros del club, cómo abordar eso en la práctica, como decir, con qué se come eso? Eso suena muy bonito, pero yo quiero saber más. Y estudiamos desde la parte de neurociencias, creencias limitantes, la relación con el dinero, el patrón mental que tienes con el dinero. Todo eso lo estudiamos gracias a dos libros muy buenos. Y entonces en esa comunidad hay muchachas desde 23, 24 años
hasta mujeres de 68 reunidas allí, aportando las distintas visiones que el libro nos dejó. Eso enriquece mucho. Además, tenemos unas actividades presenciales donde nos encontramos, compartimos, disfrutamos, pero esas actividades presenciales también tienen como su hilo conductor, que es lo importante. Cuando usted lea, vaya y practique aquello que le pareció interesante de lo que leyó, sea algo muy corto o un libro grande, pero, mira, yo quiero aprender cómo se hace esto, yo voy a ver, yo voy a ensayar, yo me voy a ir para allá. Busque la acción, porque la clave es tomar acción. Si usted quiere Total. leer, tiene que empezar a leer buscándose un libro, primero que nada, que le interese, que el contenido sea relevante, porque a veces queremos como que imponernos ciertos cánones de lectura. Me debo leer esto porque me lo recomendó alguien o porque tal cosa. No, empieza por algo que te guste y desarrolla una estructura. O sea, que tú puedas hablar, porque a veces leemos y la gente está leyendo, y tú los ves que están leyendo, y le preguntas de qué se trata. No, no te sé decir. Este es un momento oportuno para hacerte la siguiente recomendación. Si eres una mujer con negocios y proyectos, pero aún no tienes orden financiero, Ibis Escalona es para ti. Ella te ayuda a construir una estructura sólida para proteger a los tuyos, planificar tu retiro y blindarte ante cualquier imprevisto con verdadera paz mental. No solo se trata de crecer, sino de sostener lo que has construido. Agenda hoy tu reunión consultiva y toma acción. IBIS es previsión inteligente para tu salud financiera. Porque estás leyendo, pero estás pensando aquí que el niño que sale a tal hora, que la peluquería, que tal cosa, y estás leyendo. Pero es eso que te decía, estamos tan habituados a ese desenfoque que estamos prestando atención a muchas cosas a la vez y no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces, Total. qué importante es tomar la decisión de leer, porque eso es un regalo que nos hacemos, pero qué importante es no frustrarnos en ese intento, ir en ese paso a paso, detectando y construyendo a ese lector que tenemos adentro. Porque sí hay un lector dentro de nosotros, esa es una capacidad que Dios nos ha dado y que está allí. Nosotros todos, en teoría, sabemos leer. Que comprendamos y apliquemos lo que leemos, esa es otra distancia mucho más grande. Saber Claro. leer las palabras, pero comprender es la búsqueda y es donde está el pequeño cambio, ¿sí? Que promovemos a través del club, que es esa comprensión lectora que tú puedes desarrollar, que está simplemente atada a qué relevancia tiene esto para mi vida, cómo esto que yo estoy leyendo es importante para mí, cómo me beneficia, qué puedo construir yo con esto, cómo voy a mejorar mi calidad de vida, así sea en un pedazo pequeño o bien específico de ella, pero saber dónde yo voy a aplicar eso, porque para qué me lo estoy leyendo si no. Es como mucha gente que te dice, bueno, yo vi seno, coseno y tangente en tercer año, pero yo todavía a los 70 años no sé para qué sirve. Ahí hay un ejemplo. No hubo ninguna comprensión lectora sobre seno, coseno, tangente, pero todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Porque está en tercer año y te dicen seno, coseno, tangente, el límite, todas esas cosas que tú dices, ay, ¿para qué es esto? Así pasa con la lectura. A veces estamos leyendo una novela, es que fastidio, yo no entiendo nada. Ajá. Tú tienes que acompañar a tu cerebro a aquel proceso para que ya sucesivamente, repetidas veces con varios libros, ya tu cerebro va a querer hacerlo porque va a entender que es algo que le hace bien. Y otra práctica que va muy atada a eso es escribir. Escribir. Yo lo recomiendo muchísimo porque ahí vas incorporando no solo vocabulario y ortografía, sino también las ideas. Las ideas se nutren y después de eso, ¿qué es lo que viene? Lo siguiente, bueno, la oralidad, porque cuando ya tú has leído, escribes y después lo incorporas, ya de ahí vas a la acción y es como una cadena de procesos que en la base no es nada más que la esencia de la ciencia de la educación, ir formando al sujeto en todas sus habilidades para que pueda tomar decisión, para que pueda tomar acción, pero ahora con nuevas herramientas que te la dan los libros, pues. Así es, María Elena, y una pregunta. ¿Tu recomendación es leer libros en físico? ¿También se vale en digital? ¿Cómo? Cuéntanos sobre eso.
Te cuento, yo tenía muy mitificado ese tema. De hecho, venir de un hogar donde había una biblioteca como de, no sé, creo que eran 4 por 5, era un salón enorme con unos libros bellísimos. Mi mamá fue licenciada en letras y era una apasionada de la literatura, del arte y de todo eso. Aquello parecía un museo, una belleza. Después yo traté como de reproducirlo aquí en mi casa, arriba en ese ático. Eso, yo hice mis muebles parecidos a los de mi mamá para que eso quedara como una mini biblioteca donde yo crecí. Ok, Pero después, cuando viví lo de la pandemia, que había tanta gente, porque en ese club había gente que estaba en Estados Unidos, en Panamá, hasta en China, venezolanas que estaban por todas partes y que no tenían acceso a un libro físico. ¿Tú crees que yo les iba a decir, no, si no es en físico, no lean? No, 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 no. Hasta los audiolibros en ese momento se volvieron clave, porque lo importante era acceder a la literatura, poder tener acceso a las obras de los autores que estábamos revisando y que nada fuese un límite para decir, ah, yo no lo pude comprar. No, 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 no compres nada. Yo no vendo libros. Incluso yo los busco en audiolibro y en PDF y a las personas que están en el club yo se los doy. Si usted lo quiere comprar, eso es suyo, es su asunto, claro. pero eso de poner como requisito que me tienes que comprar el libro a mí, no, eso me parece un negocio y la lectura no puede ser un negocio, la lectura tiene que estar al alcance de todo ser humano porque es elevación de esa persona, es realización, es herramienta para que la persona crezca, independientemente del propósito, de la carrera, de la ocupación. La lectura enriquece al ser humano. Totalmente. Sí, sí. Es que de verdad que yo te escucho desde ayer, yo estoy, wow, o sea, realmente es inspirador, María Eugenia, eso que tú haces, de verdad que me encanta y por eso es que quiero que muchísima gente vea este episodio porque me parece tan valioso que mucha gente se sume a esto de leer. Leer para enriquecer su alma, su mente, su conversación, porque es que eso va a generar pues espacios de conversación mucho más profundos, generación de ideas mucho más productivas para todos y en los diferentes Sanación. ámbitos, Mira, tal cual. sanación. Fíjate que en pandemia hubo mucha gente que Importante. tenía crisis de ansiedad. A mí me llegaron en el club mujeres que estaban tomando, ¿cómo se llama? Ansiolíticos. Ansiolíticos. Horrible, terrible la situación. Y a través de la lectura, nosotros nos metimos en una cadena de Joe Dispensa. Empezamos con los libros de Joe Dispensa desde el Qué principio hasta bien. el final. Y hacíamos las meditaciones juntas. O sea, empezamos todas a ayudarnos unas a las otras para crear un clima que nos hiciera más llevadera aquella situación. Y los cambios que se dieron allí. Yo recuerdo mucho una señora que acababa de enviudar porque su marido murió de COVID y ella estaba negada a salir de su casa, sufría mucho. Yo pedí una foto, yo dije, bueno, vamos a presentarnos, mandamos una foto para que, aunque no estamos cerca, ya cuando hable esa persona, la imaginamos y en la mente vemos la cara de esa foto que vimos de ella, ya sabemos quién es, pues. Y la señora dijo, no, yo no voy a mandar fotos porque mi esposo me decía que yo era muy fea, que yo no salía bonita en las fotos. A mí me dieron unas ganas de llorar. Después, como a los 6 meses, porque yo agarré a esa señora como para mí, pues yo la agarré, casi que me la metí debajo del brazo. Todo el tiempo, mire, señora Alba, aquí le busqué esto, léase esto y me dice usted qué piensa y no sé qué, aparte, fuera del grupo. Y señora Alba, esto, porque yo decía, ella en cualquier momento se va detrás del marido también. Entonces era como una cuestión de que ayúdala, ayúdala. Mira, hoy en día esa señora, ella me pide, es una señora que tiene como 75, 76 años ya. Wow. Ella me pide a mí la bendición porque ella dice que volvió a nacer, que yo soy su mamá porque yo le mostré lo que de verdad era el mundo. Y eso no fui yo, fueron los libros, no fui yo. Pero ella transformó su vida y bueno, muchas otras historias más impresionantes que tengo de estos 6 años, que eso fue lo que llevó a que nos dieran ese reconocimiento como una de las 100 protagonistas en 2025, porque ese grupo de esa comunidad que sigue siendo online fueron quienes me postularon a ese premio. Qué Pero belleza. Justo te iba a preguntar, justo te quería comentar cómo fue que llegaste a ser una de las 100 protagonistas en esa edición del gracias a ella, 2025. gracias a ella, porque yo sé que hay muchísimas mujeres que hacemos trabajo importante, valioso, de corazón, con cariño, como lo haces tú, como lo hace tanta gente,
pero para llegar hasta allá hacían falta la postulación de la gente. Tienes que ser postulada y después de que llegan todas las postulaciones, ellos escogen a las 100 que tienen más postulaciones. Nunca te dicen si tú fuiste la uno, la 9, la 99, no. Ok. Pero entre las 100 con más postulaciones, ellos después verifican todo lo que se aporta en ese proceso de postular, te llaman y te comunican que tú fuiste seleccionada. ¿Te Pero fue gracias a imaginaste, ellos. te imaginaste, María Eugenia, que por leer y por ayudar a otras mujeres a leer y transformarse a partir de la lectura te podían pasar cosas como esa? Bueno, en 38 años como docente universitaria me han pasado cosas maravillosas gracias a mis estudiantes, pero nunca pensé en eso porque ni siquiera sabía que ese reconocimiento existía. Yo no sabía. Imagínate. Ok, ¿qué tal? Pero de verdad yo siento que los estudiantes son para mí como otros hijos que Dios me ha regalado y que aunque claro es otro tipo de relación, pero de verdad que aportan mucha realización a la vida de cualquier ser humano porque son ese espacio donde tú vas a dar sin tener esa obligación de que, bueno, son mis hijos y los amo y tengo una responsabilidad con ellos. No, estos son personas que vienen transitoriamente, semestre tras semestre, son nuevos estudiantes que van pasando, pero que tú quieres aportarles herramientas para su evolución, para su crecimiento. Y es tan satisfactorio. Mira, después de muchos años, lo más reciente que me pasó, para hacerte un cuento cortico, cuando llego con mi proyecto para el evento Mujer Protagonista a la Cámara de Comercio. Y yo llegué porque yo dije, bueno, yo sé que ahí hay un auditorio, porque me acordaba que había un auditorio. Vamos a ver cómo funciona eso, si es pago, cómo es. Y cuando llego con el proyecto, estoy hablando y llega, no, ya llegó el director general. Y cuando yo volteo, mi alumno, Imagínate. eso es bellísimo, porque eso le pasaba a mi mamá. Mis padres también fueron profesores universitarios y yo me acuerdo de ir de la mano en la calle con mi mamá y todo el mundo, profesora, no sé qué, profesora, esto, la conocía mucho. Y de repente en ese momento, el año pasado, cuando eso me ocurrió, me sentí muy como mi mamá. Yo dije, ay, mira dónde están los alumnos míos ya. Qué bueno, qué Sí, bonito. muy bello, muy satisfactorio. A Qué uno le bueno. da como Bueno, una alegría muy mujeres, grande. todas las mujeres de esta comunidad vamos a comenzar a leer en serio, a leer mucho, a leer para enriquecernos, porque de verdad que eso me parece grandioso. Y ahora, María Eugenia, bueno, ya ese club de lectura, ya tú misma estás buscando un nuevo espacio de expansión. ¿Verdad? Y entonces surge esa idea que no sé cuánto tiempo tendrá en ese corazoncito, en esa mente, justo nos vas a contar porque me encanta de alguna manera ser parte ahora de ese proyecto que tienes en mente, que es tu podcast. Me Sí, encanta señor. que Eres así como el angelito que Dios me mandó, la hada madrina, algo así, porque yo decía, he estado en actividades de estas masterclass gratuitas que dan relacionadas con los podcasts, pero son como muy generales, o sea, como que había algo que no me terminaba de atrapar, de cautivar, o sea, si yo decía, sí, sí, claro, y más de una vez he grabado como que ese episodio cero probando, pero después lo dejo ahí porque no me siento que en la capacidad pues de llevarlo a cabo. Con todo y que he tenido programas de radio, actualmente tengo uno, pero el podcast tiene como un plus, aparte del programa de radio, es distinto. Es algo como muy íntimo, muy personal. Siento yo que es diferente. Entonces, en ese trayecto del Club de Mujeres Lectoras, yo pensé desde el año pasado, yo tengo que meterle algo, un crecimiento, algo que permita llevar a las personas que no están dentro del club, conocer el trabajo del club, pero además que se beneficien de esa lectura, o sea, hablar de los libros que estamos viendo, de cuál es ese método, de cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, entrevistar a miembros del club, a otras personas que tengan que ver con el área de sus libros. Entonces, ahí fue cuando surgió la idea del podcast como una herramienta para difundir el trabajo que se hace, darlo a conocer y llevar el beneficio de ese conocimiento a más personas, no solamente al grupo que esté en el club. hago esta pausa para hablarte de lo siguiente.
¿Quieres monetizar tu conocimiento y dominar el mundo digital, pero no sabes por dónde empezar? Te invito al Club de Lanzamientos, la academia de emprendimiento digital más completa de Latinoamérica. De la mano de Jan López y Alan Piña, expertos con más de 10 años de experiencia, aprenderás a crear contenido, potenciar tu marca personal y generar ingresos reales por Internet. Haz la mejor inversión para tu futuro. Escríbeme y te pongo en contacto hoy mismo. Y si quieres lanzar un podcast como este y contar con un profesional en edición y postproducción, Carlos Javier Urdaneta es la persona indicada. También es especialista en embudos y páginas de venta automatizadas. Todos sus datos están en la descripción de este video. Qué bueno. Bueno, esta es una plataforma extraordinaria y estoy segura que le vas a llegar a muchísimas personas y que se van a beneficiar de tu método, de toda esa estrategia que ya tienes probada en miles de estudiantes y personas que has acompañado a lo largo de todos estos años en los que has estado trabajando y me encanta de alguna forma pues que estemos juntas en este momento, en esta etapa de este proyecto que están haciendo y de manera concreta que viste en Misión Podcast, que es la propuesta que yo tengo junto con Carlos Javier, que dijiste, oye, esta propuesta creo que sí me puede llevar al sitio que quiero ir o sí me atrapa, sí me atrae. ¿Qué fue lo que viste? Bueno, yo participé en la clase, en la masterclass gratuita que tú diste y con mucha atención fui siguiendo todo y vi que había una estructura bien concreta, ¿verdad? De 4 momentos y eso me pareció importante. Vi una organización distinta porque había tenido, como te dije, otras experiencias, pero sentía que era como divagar, o sea, como que al final no quedabas tú ubicado en un camino, en una ruta, pues. Ok. Mientras que en este caso, cuando vi la masterclass, creo que fue hace 2 semanas o la semana pasada, no recuerdo el tiempo, pero yo dije, ah, mira, aquí hay una ruta clara, además tienes este bono, tienes este otro bono, o sea, te van llevando de la mano que sí o sí tienes que hacerlo. Entonces sentí que no había como ese abandono de que, bueno, ya te lo di, si lo compraste lo hiciste bien y si no, no me importa. No, siento que hay como ese paso a paso y como soy docente de corazón, no solo de profesión, yo valoro mucho que cuando tú vas a tener un nuevo aprendizaje, tú necesitas ese acompañamiento, porque es verdad que todos tenemos nuestra cualidad para construirnos nosotros la interpretación de la realidad, pero hay cosas que en el momento del aprendizaje tú necesitas acompañarte bien para poder ir en el camino correcto, desarrollando tú mismo tus propias inferencias, pero de la mano de una gente seria. Entonces yo sentí eso cuando yo fui a la masterclass y mira, yo busqué la manera, yo dije, no tengo mucho tiempo en este momento, pero yo lo voy a hacer porque creo que por aquí es. Mi Claro. corazón me lo dijo y yo soy una persona muy intuitiva. Y ayer que tuvimos la primera clase, fíjate que hasta algo tan sencillo, que parece sencillo, como es el nombre, en ese ejercicio que tampoco estaba, o sea, fue algo fortuito, pero es la mano de Dios que te ratifica la decisión correcta de haberme inscrito allí. Cuando quedé en el ejercicio, yo, bueno, sí, claro, yo lo puedo hacer aquí también. Y yo lo estaba haciendo. Pero fíjate, a mí, yo lo hice con otra herramienta de inteligencia artificial, los resultados fueron distintos. Cuando Carlos Javier dice entre los nombres el poder de leer, yo sentí como que el corazón se me aceleró. Yo dije, es ese. O sea, así como que me bautizaron el hijo, pues, o sea, una cosa así como que, Ay, qué este es bueno. mi podcast. Yo sentí, ese es mi podcast. Eso fue algo que a mí me impactó Se me muchísimo eriza ayer. la piel. A mí también lo estoy Bellísimo. contando y se me eriza la piel porque lo viví así. Entonces, cuando tú ves esas cosas, por lo menos en mi caso, yo soy una apasionada de la educación, no solamente en mi área, que es la formación docente, sino de estos pequeños escenarios de educación que son las clases, las masterclass, toda esta manera innovadora de llevar formación. Y he asistido a muchas porque me vivo inscribiendo en cuanta cosita hay para aprender, pero por eso mismo tengo un criterio como para valorar, además de la parte educativa, esta cosa de concretar aprendizajes. Y yo anoche, simplemente en la primera clase, sentí que tuve muchos aprendizajes. Yo estoy muy satisfecha y no te voy a decir, ay, es que yo soy PhD en educación, no, pero
te lo está diciendo alguien que sabe de eso. Ustedes tienen Claro, claro. un gran producto allí que de verdad para todas las personas, y aquí sí les voy a hacer la propaganda gratuita porque estoy, sí, sí, estoy ganada para hacerlo. Si quieren tener un podcast, tienen que hacer este curso con Anita porque es así. Es como ella dice, ella es feliz. Bueno, Anita, feliz, te da un aprendizaje muy feliz. Yo me sentí muy emocionada y la parte emocional es fundamental en el aprendizaje. Sí, Si total. tú no integras ese aprendizaje intelectual, práctico también, con la parte emocional, tú no aprendes. No, Eso eso ténganlo claro. Y en esa experiencia de ayer yo lo sentí. Te digo que cuando eso del nombre a mí me pareció revelador, impactante. Y toda la manera de estructurar, que lo veo muy bien preparado. Incluso estuve revisando el PDF del material también. Entonces, incluso otro detalle muy importante, una clase el martes, una semana y la otra clase el siguiente martes. Es un tiempo prudencial para que en un ejercicio de este, que es la creación de un producto, una persona madura se siente, cree, sienta la libertad para tener su tiempo de creación, porque ahí que no estás tú. tiene que ser, o sea, no tiene que ser apurado, no tiene que ser a la carrera, porque es que la verdad, para mí mi podcast es como mi hijo, o sea, literalmente. Entonces, qué bonito poder llevar a otra persona de la mano en ese proceso. Sin lugar a dudas, con esto que tú arranques no va a ser definitivo, tú vas a ir haciendo ajustes sobre la marcha, sobre todo cuando estamos comprometidos con la mejora continua, pero es tan especial Y dar. sentí otra cosa, en los testimonios, yo no las conozco a las que dieron los testimonios, pero a mí me impactaron porque yo dije, bueno, mira, si ellas lograron esto y se ven tan chévere, tan desenvueltas y tienen ya su canal, toda su cosa, ahí voy a estar yo. Y así fue, o sea, yo por todas, de verdad que se ganaron no solamente mi elección, sino mi corazón también. Yo me siento Ay, muy qué comprometida bella. con eso. Sí, Gracias, María Eugenia. Yo de verdad que estoy muy agradecida por estas palabras porque así lo hicimos, ¿sabes? Con muchísimo amor, con toda eso la me encanta. ilusión. O sea, cuando yo vi el primer episodio de Rebeca, empecé a llorar, o sea, porque yo decía, Dios mío santo, o sea, no logramos dimensionar. Y yo me imagino que incluso tú con la experiencia de tu club de lectura y cuando trabajamos en estos espacios de transformación que o sea, tú empiezas normalmente por algo que crees que te empieza como a transformar a ti, ¿no? Por una necesidad tuya, pero es tan impresionante como Papá Dios obra y te pone en Sí, lugares, en espacios donde tú puedes empezar a tocar la vida de la gente y ni siquiera te das cuenta. Pero entonces es cuando te así. das cuenta, eso es una cosa maravillosa. Yo cuando me senté Para- con Gio, que empezamos un proceso de acompañamiento en coaching y yo le digo, ¿cuál es el objetivo que te quieres trazar en este acompañamiento de estas 4 semanas que vamos a estar juntas, Gio? Y ella me dijo claramente, Anita, yo quiero lanzar mi podcast. Y yo, ok, bueno, vamos entonces a trazar la ruta, empiezo a hacerle las preguntas y en la segunda sesión, porque recuerdo eso fue en octubre del año pasado, ella me dijo, y lo quiero lanzar para el 11/11, noviembre de, sí, para el 11 de noviembre. Y entonces cuando ella me escribe, no, ya está listo, yo digo, wow, o sea, de verdad que no es que tú estás quizá enseñándole, porque la verdad es que hay muchas cosas que ya la gente sabe, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tú lo sepas, o sea, hay que hacer el viaje, ¿no? Que es justamente hacer que eso que está acá viaje los 30 centímetros y baje hasta acá para poder pues reunir lo que se requiere para avanzar al siguiente paso y bueno, y luego el siguiente y el siguiente. Es un camino hermoso. Yo estoy segura que mucha gente va a escuchar El Poder de Leer, que si me permites podemos usar ese nombre para este episodio porque de verdad que está bellísimo. Claro que Y, sí. No, no, y ay, qué fíjate lo que te bueno. decía del acompañamiento. Es fundamental el buen acompañamiento. O sea, que tú Sí, sientas que, mira, escogí los mentores adecuados para esto. Eso es muy importante. Para mí lo ay, qué es, yo belleza. lo recomiendo por eso, porque yo siento esa seguridad. Qué bueno, qué bueno. A ver, María, ya estamos en la recta final de esta conversación, que estoy segura no va a ser la última,
porque hay mucho que conversar, seguramente cientos de libros de los que hablar. Si te preguntara uno de los libros más icónicos para ti, y es una pregunta difícil para alguien que ha leído mucho, Wow, pero sí, sí, bueno, sí. dime uno que haya sido realmente, o el que te llegue, digamos, porque estoy segura que no es uno solo, seguro han sido muchos, pero uno que te llegue, que te haya dado un aprendizaje así súper valioso. Yo no diría, porque bueno, no sé, no quiero, siento así como ese compromiso con los libros y con los autores muy grandes, no quiero desmerecer a ninguno, pero todo ese boom latinoamericano, desde Vargas Llosa, por supuesto García Márquez, Bryce Echenique, Isabel Allende, todos los autores, Ernesto Sábato, todos los autores del boom latinoamericano son sumamente reveladores y los recomiendo, haya pasado el tiempo que haya pasado, porque somos nosotros en esencia. En esencia somos todos nosotros y vamos a encontrar allí muchas huellas, muchos rastros de esa identidad que a veces no entendemos, de esas cosas en nosotros mismos que no podemos saber de dónde vinieron. Es importante. Yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, ese viajecito por el boom latinoamericano que tiene muchos autores relevantes. Por supuesto, apartando eso, te puedo hablar de aquí, de Venezuela. Hay autores maravillosos. Hay un autor, y en estos días te lo mencioné, de poesía, que sigue siendo súper disruptivo y súper vigente, que es el chino Valera Mora, Víctor Valera Mora, que fue Premio Nacional de Poesía. La poesía del chino es increíble, es valerano, por cierto, de Trujillo. Y, Paisaje, qué bien. ajá, por supuesto. Y Y capaz que hasta primo lejano, porque es Valera, ¿no? Valera también, yo estoy segura que sí. Pero siempre existe la posibilidad de que existan nuevos autores. Yo lo que recomiendo es vivir con esa curiosidad abierta, con esas ganas de conectarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un género que a mí no me gusta mucho, que es la historia, pero recientemente he estado viendo los libros de Inés Quintero, la hermana de Valentina Quintero, porque escribe sobre mujeres en la historia, ¿no? Tiene varias, tiene La Mantuana, tiene varios libros. Y recientemente me he conectado muchísimo con ella porque yo tenía así como cierta cosita con la lectura de historia, pero en el caso de ella me gusta y me atrapa ese estilo, realmente lo recomiendo. No cerrarse, a partir de esa experiencia que para mí fue reciente, no cerrarse a, no, yo no leo de tal cosa, no, 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 porque siempre vas a encontrar al autor que te va a sorprender, que va a llenar tus expectativas, incluso que las va a sobrepasar. Y tú vas a decir, ay, ahora soy fanática de este género que antes ni lo tocaba, pero es así, es que siento yo que la literatura es precisamente ese lugar, porque de la literatura tú vas al cine después, porque hay grandes libros, como por ejemplo Doctor Chivago, sale de un libro y después se transforma en una tremenda película. Yo prefería siempre, desde la infancia, leerme el libro antes de ver la película. Pero también al contrario, vale, tú puedes ver la película y después sentirte atraído por buscar el libro y leerlo, que siempre va a ser mucho más completo. Hoy quiero hablarte de lo siguiente. Si estás en Barquisimeto, Estado Lara o en alguna ciudad cercana y quieres disfrutar de un dulce, un postre, una cosa así bien rica, una experiencia en cada bocado, te recomiendo a mis aliadas y amigas de Dulce Express Barquisimeto. Una cosa espectacular, tienes que probar esos postres. Además que son hermosos, son verdaderamente exquisitos, porque como bien nos dicen, son una experiencia en cada bocado. Dulce Express Barquisimeto, corre y contáctalos ya. Pero es eso, es pensar en eso como una inversión, primero, en la eterna juventud de tu cerebro, que jamás va a envejecer por esa vía, porque esa neuroplasticidad con la lectura se fomenta, le estás Eso metiendo es un nuevas palabras. tremendo tip. Hay Sí, estudios que sí, sí, demuestran que la sí. longevidad en mucho tiene que ver con los hábitos de lectura de escritura. O sea, Claro, también, o sea, es los impresionante. niveles, bueno, no me traje eso preparado, pero está demostrado cómo el cerebro de una persona que lee se transforma, se rejuvenece constantemente. Incluso para prevenir el Alzheimer no hay nada mejor que la lectura. El que tiene un hábito constante de lectura, no un hábito por trabajo ni ocasional, sino leer como un hábito. Es sumamente sanador, encuentras respuesta a grandes cosas, enriqueces tu vocabulario,
aprendes nuevo conocimiento y además estás invirtiendo en esa paz interior, ¿sí? Porque incluso para las personas que no son religiosas, leer la Biblia es una meditación, es una forma de meditar. Encontrarse allí, a mí me ha pasado, yo me siento aquí en la sala de mi casa y agarro la Biblia y puedo pasar y hago abstracción total del tiempo, al Qué margen de lo bello. que haya leído, porque yo la leo donde la abra, al margen de lo que haya leído, que por supuesto me nutre y me da también mucha paz, ese concentrarse, ese enfocarse, le da al cerebro mucha capacidad para cosas que además se torna una habilidad crítica en los tiempos de hoy. Nos hace mucho más competitivos, mucho más capaces, porque nuestro pensamiento crítico se desarrolla y vuela, mientras los demás se están enlenteciendo progresivamente con un cerebro que envejece cada vez que pasas horas y horas frente a un Instagram. Tú vas ganando en rapidez, en velocidad, en conocimiento, proponiendo cosas que nadie está proponiendo, innovando y manteniéndote joven. Entonces yo ¿Qué lo recomiendo. tal? O sea, es una habilidad que no tiene desperdicio por ningún lugar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! María Eugenia, una pregunta. ¿Un hábito de lectura, digamos, con el que podamos iniciar, pudiéramos decir que son qué, 10 minutos, 15 minutos, 10 páginas, 30 páginas, más o menos cómo lo manejas? Depende de la persona, porque hay contextos, ¿no? De Ok, repente, si tú eres una mamá de tres muchachitos, dos o uno solo que tengas, pero que te ocupe tu tiempo, pues no vas a tener ese tiempo para desconectar, como me pasa a mí, que ya mis hijos están grandes, yo vivo aquí sola y leo, 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 leo y soy feliz leyendo. Pero cuando tú no tienes mucho tiempo, ¿qué recomiendo yo? Primero que nada, buscar ese tema que a ti te interesa trabajar, ok. ¿sí? Luego, empezar a escuchar, que el conocimiento te empiece a llegar. Tener la paciencia de entender que no es un post de Instagram que lo pasaste o una historia que dura no sé cuántos segundos, sino que tú vas a escuchar de repente un podcast, de repente un audiolibro y te vas a quedar hasta el final, porque tienes que ir entrenando esa permanencia, ¿ves? Porque si no, algo como sentarte con un libro, no lo vas a poder hacer porque requiere mucho más de ti en el esfuerzo que escuchar. Tú puedes ir manejando y escuchando un podcast, por ejemplo. Tú puedes estar cocinando y escuchando un podcast. Pero entonces cuando tú vas haciendo esos ejercicios de atención, eso es lo primero que yo recomiendo, que tu atención se pueda enfocar, que tú realmente Entrenar la permanencia. Mi cabeza hizo plaf, plaf. ¿What? Qué sí, bien, eso me encanta, me parece genial. enfoque, enfoque, porque es un entrenamiento para la lectura, pero también para la vida, porque muchas veces tenemos sueños, metas, proyectos, cosas que queremos lograr y nos frustramos a la primera y abandonamos y volvemos a empezar con otro y nos volvemos a frustrar y ahí se va generando la decepción, la baja autoestima, la ansiedad, porque no somos capaces de perseverar un poquito. Y esto se debe, entre otras cosas, a esa inmediatez que caracteriza el momento presente. Entonces, cuando yo me enfoco y yo digo, bueno, yo voy a regar esta plantica y voy a tener la semillita, pero ni la voy a ahogar, ni la voy a abandonar, yo voy a tener perseverancia y cuando la matica le salga a monte la voy a limpiar. Eso es un trabajo día por día. Constancia, enfoque, disciplina es la palabra clave, ¿sí? Así como el que se inscribe en el gimnasio y cree que porque pagó 6 meses de adelanto quiere decir que va a estar los 6 meses. No, no pagues los 6 meses de adelanto porque lo vas a perder. Inscríbete y tú dices, no tengo ganas de ir, pero me voy a llevar. Yo entreno todos los Me días y a veces comprometo a, sí, sí. tengo ganas y yo digo, me voy a llevar a entrenar. Vente, María Eugenia, que te voy a llevar. Y yo me agarro a veces hasta por la oreja. Véngase a entrenar, muchacha. Usted tiene que entrenar porque no es opcional. Sí. La salud, el conocimiento, el bienestar no pueden ser una opción de cuando tú tengas ganas. No, tiene que haber un nivel de conciencia que te diga, si yo leo, mi vida se va a transformar. Si yo leo, voy a aprender. Si yo leo mi lenguaje, mi léxico, mi seguridad al expresarme va a crecer. Entonces, no es que, ay, voy a hacer un cursito de oratoria. No, 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 no. Trabaja en tu cerebro, incorpora ese vocabulario. Incluso leer en voz alta también nos hace ganar enfoque.
mucho enfoque. A mí me pasaba que yo estaba estudiando, cuando daba las clases de pregrado en la UPEL, antes de jubilarme, ya ahora estoy jubilada y doy solamente a nivel de posgrado, pero con los muchachos de pregrado, que además están estudiando la carrera docente, no querían leer. Y yo decía, bueno, mandaba los libros de vamos a leer esto y esto para trabajar y no los leía. Vamos a ponernos entonces a leer en la clase. Así como en primaria, igualito como nos ponían en bachillerato. Lea usted, ahora lea usted. Y parece mentira y reportado por ellos mismos. Después de un semestre en eso, ellos querían leer. Qué bien. Porque ¿qué pasaba con nosotros cuando estábamos en primaria, que ahora no lo hacen, y nos ponían a leer? Tú terminabas agarrándole el sentido a aquello. A Claro, lo mejor al claro. principio te daba pena, pero ya después tú, ajá, ahora me toca leer, me voy a parar, me van a pasar a mí. O sea, ya forma parte de tu vida. En la manera en que tú te acercas, te expones a tomar acción, tú vas desarrollando la capacidad. Y cuando vienes a ver, ya estás leyendo, ya tú dices, voy a comprarme este libro o voy a bajar este audiolibro. Nada, es cuestión de querer hacerlo y de tomar conciencia de lo importante y enriquecedor que resulta. Así es. Bueno, yo entrevisté a la directora de Cabelibro, que es mi colega, ella es Adriana Mara. La entrevisté aquí en el podcast. También entrevisté a una venezolana que está en Estados Unidos que tiene una editorial que se llama Morada de Autoras y apenas ella tiene un programa de coaching literario, pero apenas inició su, su editorial hace, creo que tiene 4 meses, algo así, ya lleva 12 libros, o sea, es fascinante el trabajo que está haciendo, acompañando mujeres, ya tiene un año es la cosa, y en su primer aniversario lleva así como 12 libros que ha publicado, 15 una cosa así, un trabajo hermosísimo de puras mujeres también, entonces de verdad que coincido contigo en que es un poco activar esa curiosidad y darte la oportunidad, porque, bueno, lo que vas a tener garantizado es, bueno, toda una amplitud cultural, de vocabulario, de conocimiento, de información y de ideas que te pueden, dar insumos valiosísimos para cosas que puedes crear. Soluciones reales, soluciones pertinentes. Ah, no, yo lo leí en tal parte que fulanito hizo esto. Ah, o sea, es importante la lectura porque también es una manera de investigar. Cuando tú estás leyendo Sí. un libro, cónchale, ¿será verdad eso que decía allí? Yo voy a ver, o sea, te surgen ganas de saber más de aquello. Entonces, creo que ahí no hay, como tú bien lo dijiste, no hay desperdicio por ninguna parte. Qué bueno, María Eugenia. Te agradezco tanto que hayas venido a esta conversación porque yo estoy fascinada y estoy segura que las personas que nos han acompañado en este espacio también lo van a estar porque ha sido una conversación súper, súper rica. De verdad, gracias por eso, María Eugenia. Y bueno, ya antes de irnos, como siempre le pregunto a mis grandiosas invitadas que me regales 3 tips para reescribir tu historia. Interesante. Eso de reescribir la historia pasa, primero, autoconocimiento, estar en permanente contacto contigo misma, desde la raíz, desde esos padres, ese vínculo con ellos, esa conexión. Allí, en ese momento, cuando yo entendí que la vida era conmigo y no con más nadie, yo dije, tengo que empezar por la raíz. Y esa conexión con los padres, que podemos tener la historia que sea con ellos, es la clave para lo que tú vas a lograr después en la vida. Cuando tú tienes ese espacio y ese tiempo para reconectar con tus padres, estén vivos o no, la relación fundamental son nuestros padres y marcan todo lo que viene después. Cuando tú aprendes el camino, y eso me lo dio la lectura, para sanar esos vínculos, lo demás fluye increíble, todo, todo. Cuando les digo todo, es todo. Y quisiera que este primer tips lo anotaran y digan, bueno, vengo del futuro, soy María Eugenia Calzadilla y te digo, no pierdas tiempo en otra cosa. Sana tu relación con tu padre y tu madre en primer lugar y eso te va a permitir reescribir tu historia de manera maravillosa. Número dos, por supuesto, leer y no dejar de leerlo, de leer y leer, porque el poder de leer está en ese rejuvenecimiento permanente que nos da.
El conocimiento es lo que menos pesa, pero lo que más vale, lo que va a marcar tu elemento diferenciador, no a nivel de emprendimiento, a nivel personal, lo que te va a dar un peso específico. A ti que me estás oyendo, en el área en el que te desempeñas, así estés en tu casa cocinando. Cuando tú lees, tienes otro criterio. Yo crecí con una señora que nos cuidaba pequeña y ella llegó a la casa de mi mamá a los 15 años y no sabía leer ni escribir. Aprendió en la casa, en esa gran biblioteca. Y esa señora siguió trabajando con nosotros como 20 años y era increíble lo que la lectura hizo con su vida. Ella no estudió en una universidad porque no quiso, pero podía tener una conversación con cualquier persona que hubiera estudiado en una universidad, porque había leído tanto como nosotras. Era increíble cómo ella manejaba el conocimiento y cómo, mira, ella nos enseñó tantas cosas. De verdad, yo eso lo recuerdo y lo recomiendo. No hace falta tener un doctorado ni un postdoctorado. Lo que hace falta es leer. Ese sería el número dos, sanar la raíz, leer y sobre todo todos los días recordar que tenemos que vivir una vida con propósito, una vida con propósito, que tú te pares todas las mañanas con las ganas de hacer algo que no es nada más para tu beneficio, no, eso no es una vida con propósito, ni el dinero es el propósito. Una vida con propósito es una vida donde tú dejas un legado que beneficia al mundo. Ana con su podcast tiene una vida con propósito que beneficia al mundo, que va a dejar un legado. Cuando ella esté ya en otros parajes, su podcast seguirá por alguna parte llegando en contenido, en información, en valor a un montón de gente. Eso es construir un legado y lo podemos hacer todos. Eso no es potestad nada más de la gente que estudió o que no estudió, no, no. Todos tenemos un propósito y es nuestra realización está en encontrarlo y en ofrecerlo al mundo como un servicio. Allí trascendemos. Yo siento que allí es donde está la vida eterna que Dios nos promete, en dejar ese legado y en vivir una vida con propósito. Wow, María Eugenia, gracias, gracias. De verdad que yo misma anoté todos esos 3 tips y de verdad que los voy a comenzar a practicar. Estoy agradecida, agradecida infinitamente con Papá Dios porque de verdad que me pone gente tan maravillosa. Tú lo acabas de decir, vengo del futuro y es que así es. O sea, te veo, me encanta haberte traído a este espacio. Y me hace mucha ilusión saber que detrás de esta pantalla puede haber 100, 200, 1000, no sé cuántas mujeres que pueden despertar y transformar sus vidas a partir de comenzar a hacer una cosa tan sencilla y tan valiosa a la vez que es comenzar a leer. Eso puede ayudarte a reescribir tu historia y eso me encanta, María. Así que gracias por hoy, gracias por este espacio. Sabes que aquí pues tienes una nueva vitrina para seguir compartiendo ese mensaje hermoso que tienes. Vamos a ver tu podcast muy pronto y se lo voy a recomendar a toda mi comunidad porque el poder de leer, estoy segura que va a ser un regalo para todas nosotras y poderlo disfrutar y seguir trabajando en esa labor que no termina de ir construyendo ese bienestar día tras día, un día a la vez. Gracias, amiguita. Bendiciones para ti, para todo lo que emprendas. Y a todas las personas que se han quedado con nosotros hasta acá, también gracias por acompañarnos semana tras semana. Ya sabes, no es solo escuchar, no es solo ver, es aplicar. Así que vámonos a leer y sobre todo sal corriendo y comparte con esas 3 amigas que se te ocurrieron, esas que tú sabes que también tienen que empezar a leer. Bueno, le vas a compartir este episodio para que también se den el regalo de comenzar a partir de allí a reescribir su historia. Les voy a dejar todos los datos de contacto de María para que le escriban, se pongan en contacto con ella y entren a su club de lectura, ¿ok? Así que, chao, chao, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Reescribiendo Historias llegó a ustedes gracias a facilitadores financieros a cargo de Ibis Escalona Oropesa, especialista en seguridad financiera y planificación a largo plazo.
Club de Lanzamientos de Supermarca, la academia de marketing y emprendimiento digital más completa y coherente de América Latina. Facilitadores atómicos, formadores de profesionales y expertos en aprendizaje digital de alto impacto. Dulce Express Barquisimeto, marquesas, repostería, arreglos, desayunos saludables, una experiencia única en cada bocado.